La Constitución, indudablemente, es un objeto de estudio que se puede analizar desde diferentes perspectivas, con todo su origen revolucionario, con toda su parte jurídica, política, ideológica. Por eso, lo que hoy queremos presentarles es una muestra de guanajuatenses que han estado en diferentes momentos en la legislatura federal y que han participado en procesos históricos, políticos y jurídicos y que reflejan lo que es hoy nuestra Constitución. Lo hacemos porque eso es la universidad, una puerta abierta permanentemente a todas las expresiones, a todas las ideologías, a todas las formas del pensamiento. Bienvenida sea esta expresión diversa, pero unida por un mismo sentimiento, una pasión enorme por México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años. Cumple 100 años y está llena de historia. Y está llena de vida. La nueva generación de guanajuatenses queremos conocerla. Queremos escuchar la voz de quienes nos han representado en el Congreso de la Unión. La Universidad de Guanajuato cumple con la misión de estar atenta y abierta a la diversidad. Aquí compartimos con ustedes un ejemplo de testimonios y experiencias con el punto de vista personal de los participantes en las legislaturas federales. Como ellos, muchos otros protagonistas se han destacado en este siglo de historia de nuestra Carta Magna. A 100 años de la promulgación de la Carta Magna de los Mexicanos, presenta la Constitución de nuestro país, la que surgió del constituyente de 1917, a los pocos años, después de haber sido promulgada, empezó a ser reformada. Y ha habido cientos de reformas, desde 1920 hasta el año actual. México en 1920 era otro, al que tuvimos en el resto del siglo XX y en el siglo XXI. Particularmente estoy hablando de la reforma político-electoral, que ha sido una sucesión de reformas. México no es el mismo, ni en su régimen político, ni en su régimen jurídico, ni en su economía, ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación. México está en un mundo global. Hay una gran interdependencia de los países en todos los sentidos en los últimos 40 años. Hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder el rumbo. Tregua que no sea renuncia a claudicación, sino oportunidad de reencuentro y reconciliación. El origen, desde luego, fue una iniciativa presidencial del presidente José López Portillo. Don Jesús Reyes Heroles. Contribuyó mucho a las primeras reformas político-electorales. Alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática. Y segundo, ampliar las posibilidades
de la representación nacional y garantizar asimismo la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en el país. Era una época de intranquilidad nacional. Había guerrillas en las montañas de Guerrero y había guerrillas urbanas, muchos movimientos que mediante las armas ya protestaban contra el régimen, sobre todo electoral. Yo estaba recién ingresado o saliendo de la preparatoria y el mismo partido, el mismo gobierno emanado del PRI decidió abrirse a la pluralidad. Fue un buen intento, eso permitió que tuviéramos la democracia que ahora estamos gozando en el país. En lo electoral hubo reformas desde la del 63 de Adolfo López Mateos para abrir un espacio para los diputados de oposición vía los diputados de partido. Y luego la de, muy importante, la de Reyes Heroles, del 77, sí. Y después muchas han abierto el espacio político, pero el hecho de que no podamos tener una legislación en ninguna de estas materias que haga, permítanme decirlo, huesos viejos, es que quizás no han estado tan bien hechas. No fue solo la iniciativa de reforma constitucional la que en ese momento ocurrió para que se diera el cambio político electoral que era necesario y que el mismo partido hegemónico estaba propiciando, lo que realmente es de llamar la atención. Acordemos que la reforma inició con una ley de amnistía para todos los que estaban levantados en armas. Esta ley de amnistía se presentó como iniciativa y se dictaminó y aprobó antes de que se aprobara las reformas constitucionales. La reforma política no es nada más modificación de leyes, sino modificación de la realidad. Se crea con los partidos políticos ya existentes, se divide el país en 300 distritos electorales y se crean 100 diputados de representación proporcional. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace 6 años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Yo soy de una generación de políticos que llegamos finalmente a responsabilidades legislativas después de la crisis del exceso del hiperpresidencialismo. Nos tocó ver un presidente, López Portillo, que un día amanece deseando nacionalizar la banca y él lo hace a su ciencia y paciencia. El Congreso no discute, la Corte le aprueba de antemano el asunto y las cosas se hacen. O sea, no discuto la medida, ese es otro debate.
el exceso, o sea, el que una persona, una voluntad, un señor, pudiera hacer eso sin detenerse en consultar al Congreso ni pasar por un proceso de cambios legales, y que además la Corte de antemano le dijera: lo que usted haga está bien, señor presidente. Bueno, eso es, yo soy de esa generación, yo vengo de la generación que vivió eso, ¿no? Ese exceso de hiperpresidencialismo. De manera es que nos dedicamos a demolerlo. Muchas reformas constitucionales eran iniciativa del presidente y que no se toleraba que se le cambiara, pero ninguna coma. Había debate. Se lucían en la tribuna quienes defendían la tesis del presidente, pero nomás la defendían. Al menos yo no tengo ninguna constancia de que algunos legisladores, sobre todo en el gobierno de Miguel de la Madrid, hayan sido escuchados por el presidente. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. Al conmemorar nuestra Constitución Política, reconocemos la visión de sus creadores. También reconocemos que se trata de una ley dinámica y viviente. Por eso, al paso del tiempo, ha recibido las reformas que se han considerado necesarias en las cambiantes circunstancias de nuestro país. Primero de septiembre. Honorable Congreso de la Unión Mexicana. Una situación que en cierto momento puso en riesgo la estabilidad política de México, incluso. Por eso en esa legislatura ocurrieron tantas cosas, nunca vistas en México. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio... ¿Cómo va a aceptar el fraude electoral ni su representante? Con respeto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstenga de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República. Nunca se había visto que un presidente de la República no pudiera terminar de rendir su informe. Ahí ocurrió. Los presuntos diputados que militamos en el Partido Revolucionario Institucional hemos optado por quedarnos callados ante la imposibilidad real del debate. En ese entonces no funcionaba muy bien el Congreso Federal, era más bien un erradero, primero como consecuencia de aquella elección tan peleada entre Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, junto con el señor Salinas. Estábamos determinados, aquellos diputados de la oposición, del PAN, del Frente Democrático, decididos a impedir que fuera nominado presidente de la República. Y eso afectó mucho esa legislatura, pero más no había seriedad en el sentido de que pues todo se decidía en el Ejecutivo y prácticamente el Legislativo cumplía las ordenanzas del Ejecutivo. Y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. El ciudadano Carlos Salinas de Gortari.
Esa legislatura hubo amplia mayoría del PRI y por tanto siguieron las cosas como se acostumbraba, un poco imponiendo primero del Ejecutivo a los miembros de su partido en el Congreso y luego los miembros del partidazo del PRI imponiendo, mayoriteando a contentillo y fuerza todo lo que se decidía en el Ejecutivo. Entonces fue de mucha batalla, de mucho ir ganando terreno, de mucho exigir que se respetara la libertad, las decisiones del Congreso. Yo diría que eso marcó el signo de esa diputación. Y lo marcó desde el inicio, donde el famosísimo colegio electoral se ratificaba los votos y el triunfo del candidato ganador. Recuerdo bien en los sótanos del Congreso, pues ahí sumados la oposición, PRD, PAN, nos las arreglamos para retar a los soldados, una cantidad importante, debe haber habido unos 50 ahí protegiendo las cajas de los votos, y no solo retarlos, sino ponernos a empujones, a grado tal que se llegó a cortar cartucho. Y ahí sí ya arreculamos. El PAN se vio obligado a hacer un planteamiento al presidente electo antes de tomar posición de que si quería que hubiese un proceso de legitimación en el ejercicio del poder, dado el cuestionamiento que había en el origen de su elección, tenía que asumir una serie de compromisos de diversa índole en el ámbito político, económico, educativo, cultural, pero que por encima de todas o primigeniamente debía haber una reforma político-electoral. No podíamos volver a ir a una elección presidencial con las mismas reglas, estructuras, procedimientos con los que se dio la elección del 88. Entonces, entre septiembre, octubre y noviembre fuimos presentando iniciativas de reformas constitucionales. Propusimos que ya no organizara el gobierno las elecciones, que se creara una instancia totalmente ciudadana. Propusimos que se expidiera una credencial con fotografía. Bueno, propusimos un árbitro que fuera un tribunal que no dependiera del Ejecutivo. El PAN supo ser un interlocutor propositivo, supo aprovechar el momento de debilidad que tenía el presidente Salinas a la hora de asumir el poder, y que aún sin desconocer el origen cuestionado desde el punto de vista de democracia de Salinas de Gortari, le estaba dando, como dije hace un momento, la oportunidad de legitimarse en el ejercicio del poder, lo que se llama legitimación sustantiva. Y bueno, pues esa capacidad de interlocución le da al PAN entonces la posibilidad de que su agenda partidista, institucional, propia, pueda empezar a ser desahogada. El Partido Acción Nacional ha solicitado la revisión de los paquetes electorales para elección de senadores. Nosotros decimos que estamos de acuerdo, y aquí también debemos de abrir los paquetes electorales. El diputado del Partido Acción Nacional, Abel Vicencio Tobar, se enfrentó a los soldados intentando abrir la paquetería electoral. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren, como reclamamos que se regenere la vida pública de México. El presidente Vicente Fox Quesada presentó la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Constitución en su fracción tercera. Y esta iniciativa habla de reconocer los derechos de los indígenas a su organización civil, a su cultura y a lo que se llama sus costumbres. Decisión tomada de llevar a grado máximo el tema de los derechos humanos en México. Jamás se hubiera permitido en un gobierno del PRI que el comandante Marcos, el subcomandante
viniera en su marcha al Congreso de la Unión y pudiera presentar ahí su causa. Y de ahí, derivado de eso, sale el tema de indígena, de elevar a rango constitucional los derechos de los indígenas y de los pueblos indígenas. Se abrió la oficina de las Naciones Unidas en México por primera vez. A mí me tocó discernir respecto a la ciudadanización de lo que entonces fue IFE, ahora INE. Entendimos que la sociedad quería cambiar y que el cambio era generacional y que si ya habíamos ido a la apertura comercial, teníamos que ir a la apertura política. Y fuimos a la apertura política. Y fuimos a ciudadanizar una serie de organismos y de instituciones que formarían parte de una vida institucional en México. En esa legislatura hubo otro medio guanajuatense que había que entrevistar, Porfirio Muñoz Ledo, con Juan Miguel Alcántara, con Carlos Navarrete, con Carlos Medina. Formamos una playa de gentes que participamos mucho. Ahí logramos, entre otras cosas, el servicio profesional parlamentario, que se dice fácil, pero que era muy importante. La reforma política toca varios puntos de mucha importancia, principalmente salvaguardando el valor esencial de provocar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Se hicieron reformas constitucionales en donde se propicia y aparece la figura jurídica de la consulta popular. De la misma manera podemos hablar, bueno, de reforma constitucional en donde aparece la figura ya de las candidaturas ciudadanas. Algo que para mí lo hago mía completamente es la reforma donde ya se garantiza desde la Constitución la paridad entre el hombre y la mujer. A mí me tocó formar parte de la reforma del Estado. Entre la Cámara y un gran acuerdo político se hicieron 4 grandes grupos. En los otros 3 grupos estaban encabezados los gobernadores. A mí me seleccionaron para encabezar el grupo de Garantías Sociales por Acción Nacional. Y todo lo que se planteó con la reforma del Estado en 2009 y que está aquí plasmado en los anales de la historia, fue aprobado luego en 2011 como la gran reforma de derechos humanos. Bueno, así pasa en la vida legislativa federal, cosas que tú vas presentando, algunas son presentadas luego. Teníamos el encargo, teníamos el pendiente, más bien dicho, de una reforma constitucional que se hizo en 1984, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud, y se promulga la modificación al cuarto constitucional, en donde se da el derecho a la salud de todos los mexicanos. Pero la operatividad de ese decreto no se había transformado en leyes secundarias que pudieran garantizar a los ciudadanos el cómo poder tener ese derecho o poder recibir ese derecho. Las primeras familias se afiliaron en el 2003 y ya en el 2004 empezó ese crecimiento que nos ha llevado a tener actualmente más de 55 millones de afiliados. Y para que ustedes se den una idea de la trascendencia de esto, hasta el 2003, cuando empecé a ser diputado, lo que en México se invertía en salud, éramos el antepenúltimo lugar de Latinoamérica. Esta fue sin duda la parte medular en lo que estuvimos trabajando esos 3 años, en el avance de la afiliación y de la garantía del recurso para los estados a través del Seguro Popular. Nosotros entramos el 1 de septiembre del 2012. Nos enteramos de que se estaba diseñando el Pacto por México. Y en la perspectiva de varios partidos teníamos 2 opciones. La primera es obstaculizar todo, como se había hecho en los últimos 12 años por diferentes partidos. Y la otra es elevar el horizonte, ensanchar las perspectivas y poder trabajar en estas reformas. El pacto sí hizo una hoja de ruta, las 95 prioridades y los 5 ejes estratégicos. Sí, el Pacto por México implica un entendimiento político de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos, poder legislativo con el poder ejecutivo. Es decir, un mecanismo de coordinación que nos permitiera buscar prioridades, superar obstáculos y cómo beneficiar a nuestro país. Había algunos temas que son
que eran inaplazables y que teníamos que meterlos. Cuando se firma el pacto, nunca quedó establecido que se fuese a hacer una reforma constitucional para atender el asunto de lo que tenía que ver con hidrocarburos y con la energía. Esa reforma de energía, esa puede ser el eslabón perdido del crecimiento que no hemos podido encontrar. Llevamos 30 años sin crecer a más del 2%. Llega el momento de la reforma energética. Es importante abrir en la reforma constitucional que se dio, pues inclusive ir contra paradigmas o temas pues, que los mexicanos desde niños nos inculcaron, ¿no? Que festejábamos, que celebrábamos como la expropiación petrolera. Pero hay un tema muy interesante, Pemex y su sindicato. O voté en conciencia en contra, inclusive de mi partido, porque venía el tema de los pasivos laborales. Había una gran cantidad de pasivos laborales dentro de Pemex. La reforma al artículo 3, para efectos de garantizar como objetivo la calidad de la educación, o diríamos, un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje desde toda la educación básica hasta la media superior, como tal, no logra, en mi opinión, sus objetivos fundamentalmente por la manera como se instrumenta la reforma. La iniciativa considera 2 artículos, el 3 es el que ya conocemos, con el hecho de la educación, y el 73. En el segundo se faculta al Congreso de la Unión a emitir normas laborales para el servicio profesional docente. En ese momento yo nunca me imaginé que mi frase, que era intransitable, tendría tanta repercusión. Porque no puede haber calidad de la educación o mejoramiento sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje si tú no le das el papel central a quien lo tiene, nos guste o no, que es el maestro como tal. Pusimos algo que en México sigue siendo un mito ideológico y es un trauma cultural y es un error de Estado de Derecho. El monopolio de la educación en los contenidos lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Eso no es sostenible en ningún lugar democrático del mundo, pero así está. Para mí, una de las más importantes leyes que ha habido en este país es una ley en la que yo participé, que soy autora y que me siento muy orgullosa de ella. Es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que obligó a que los 31 estados y el Distrito Federal tuvieran su ley estatal. El Sistema Nacional Anticorrupción va a ser el instrumento que tenga la sociedad para poder abatir este flagelo que nos lastima y nos lacera a los mexicanos. Ese era el tema que más molestaba y tenía irritada a la gente, que era la corrupción. Entonces se plantea que ese sea el tema central de la agenda y hay reuniones tanto con diputados como con senadores. Los grupos parlamentarios adoptamos como parte central de la agenda el tema anticorrupción a petición de la dirigencia del partido. Uno de los cambios fundamentales que tiene este Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes es justamente que todo el tema de faltas graves ya no se sanciona de manera interna, sino que ya será un tribunal el que decida sobre las mismas. Un gran triunfo de la sociedad porque fue a través de la presión social. A mí me parece que es tanto los parches que se le han puesto que no estaría mal hacer el ejercicio de una actualización como si fuera una nueva república de la Constitución para hacerla mucho más simple, mucho más sencilla, genérica, y en donde establezcamos muy claramente cuál es el modelo de sociedad, el modelo de país que nosotros queremos. El trabajo de un diputado para poder modificar una ley pues es bastante arduo, hay que hacer consensos con muchas fuerzas políticas, a lo mejor contrarias a las de tu partido. Raro es el diputado, la comisión que sesiona con diferentes grupos de interés para poder sacar una iniciativa. Muchos egresados de esta universidad han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ser miembros del Poder Revisor de la Constitución. La Constitución mexicana es el principal referente legal de nuestra convivencia. A 100 años de su promulgación,
La gente joven la recibe como un legado esencial. Por eso hemos escuchado las reflexiones y opiniones de una porción representativa de quienes nos representan en el Senado de la República. Y también de algunos con experiencia en la Cámara de Diputados de nuestra nación. En el marco del centenario de la Constitución, la Universidad de Guanajuato celebra la pluralidad de nuestra democracia. Y desde su autonomía confirma su vocación de respeto y de diálogo con nuestra diversidad.